¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Qué bueno. Yo creo que cuando uno se encuentra bendecido es cuando no digo que todo es color de rosas, ¿no? Sino tenemos nuestra lucha. Me hacen señales. Muy buenas tardes, muy buenas noches. A los que nos han de estar viendo por este medio, les comentaba que todos están bendecidos y es muy bueno que uno esté bendecido y eso uno lo refleja en el rostro, ¿sí? A pesar de la vida de cada uno es una lucha diaria a nivel personal, con el trabajo, con uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso de poder estar ante todo agradecidos a Dios porque uno puede ver las maravillas que Él ha creado y uno puede sentir el aire, ver que la hojita se cae o el viento, son cosas de estar agradecidos porque son cosas que forman de nuestro entorno, en donde estamos. Amén. Así que esta oportunidad doy gracias al Padre una vez más, ha permitido de poder compartir su palabra. Y entonces agradezco por la casa y quiero saludar a todos los que nos han de estar viendo por este medio y bendecirlos en el amor del Señor. Y estuvimos escuchando la palabra del pastor que vino y de nuestra paternidad, de estos dos anteriores, era de pasar a un lado, ¿no? De pasar. Y entonces dentro de ello, también estaba viendo ahí una palabra que me llamó la atención, de poder, de que voy a hablar esta tarde, es de permanecer, ser constantes. No es fácil. Todo lo que estaba viendo, por ejemplo, todo lo que hacemos hoy va a repercutir en el día de mañana. O todo lo que vamos, eso es algo, como se dice, como dice la palabra también del Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también dice, segará. Y entonces, yo creo que dentro de los propósitos del Padre, todo lo que, cualquier decisión que hemos tomado, yo sé que la mayoría no somos de acá, somos de otras tierritas del otro lado. Aquí tenemos un español ahí de todos lados y una también, pero vemos que cada decisión que hemos tomado en el pasado repercute donde estamos ahora. Pero eso no vamos a vivir en el pasado, que si hubiera hecho esto o que hubiera hecho esto, ya está. Entonces necesitamos que mi presente, lo que voy a hacer, eso como estaban haciendo, tengo que tomar una decisión, tengo que permanecer en ese conocimiento donde hemos caído cada uno en esa gracia del Padre que me ha sido dada a mi vida, no solamente a mi vida, a los que estamos en ese camino, la tenemos que tomar con esa sabiduría, con ese tenaz, para seguir yendo en ese camino, ¿sí? Entonces uno estaba viendo que el hombre toma unos 35,000 decisiones al día, o tal vez menos, más, ¿de acuerdo? El tema es que cada decisión, por más que sea pequeñita, insignificante, eso va a repercutir. Pero si cada decisión lo tomaríamos de acuerdo al manual de vida que tenemos ahí, que es la palabra de Dios, yo sé que tal vez nos podemos ahorrar dificultades, tristezas, porque lo hubiéramos tomado con sabiduría, porque alguien me estaba aconsejando en el manual de vida cómo yo tenía que andar en esta vida, cómo tenía que portarme, a quién tendría que consultar en una decisión tremenda, ¿sí? Y entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando uno entra en pacto, ¡wow! ¡Qué tremenda! ¿Que sí? Cuando te dices la palabra sí, dices, entras en pacto, ¿qué es lo que pasa? Hasta que la muerte nos separe. Esa llega a ser la palabra. Pero dentro de eso, de poder permanecer en ese pacto, a veces se vuelca la monedita de la otra cara. Y a veces son cosas que a veces por una decisión tan rápida que uno había tomado, por ese sentimiento que por qué no pude
así conocer a la persona o no hacer caso a la palabra del Señor en el sentido, no es que vaya al caso, pero creo que también va del caso, porque cuando dicen no os unáis en yugo desigual, porque no, pero yo lo voy a llevar al brazo del Señor, va a ser el milagro, que va a ser un gran hombre. Yo sé que, pero cuando no te dicen no, son cosas que, entonces son decisiones que pasan y eso repercute ¿dónde? En el día de mañana. Porque a pesar de esa promesa, uno lo va luchando, lo va permaneciendo, lo va peleando, porque yo sé que las cosas se dicen ya están hechas, pero por ejemplo, como debía haber, hay cosas que tal vez deberían estar funcionando, pero no están funcionando. Pero a todo eso yo tengo que, a esa lucha, a ese permanecer, yo tengo que agregarle ese gran agrego que se dice en dos letritas, la fe. Porque dice la palabra, saben muy bien, que sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Y sin fe es algo que se crea, por ejemplo, dice, todos no tenemos que creer ¿a quién? A la palabra de Dios. Para el que cree, ¿qué dice? Todo es posible. Entonces, cuando yo agrego ese ingrediente de la fe, ante cualquier situación de declarar con fe, entonces empiezo a manifestar ¿de quién? El poder de Dios que está escrita en la palabra del Señor y a poder manifestarse donde en mi vida o en las cosas que uno pide, ¿sí? Por eso pidan con fe, dice la palabra del Padre. Entonces, yo tengo que permanecer, pero en ello, ¿sí? Para que la cosa se pueda hacer realidad o para que se pueda materializar. De hecho, nada funciona sin la voluntad de Dios. Nada. Por eso dice, por ejemplo, estaba viendo, de hecho, la perseverancia va a traer a nuestra vida seguridad, va a traer sanidad. ¿Por qué? Porque alguien mayor está sobre nosotros. Eso va a traer sanidad. Yo sé que cada uno de nosotros vamos a tener luchas, pruebas, pero si perseveramos en el manual de vida, cambiará nuestra vida y traerá paz a nuestra vida, seguridad. De esa quiero salir en Santiago 1:25, por favor, ¿sí? Así que perseveremos en lo que Dios nos ha entregado. Amén. Para que las cosas, el transitar a un lado, yo pueda perseverar en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas, se pueda materializar, lo podemos vivir cada uno. Y cada lucha la podemos enfrentar porque hay una palabra respaldándonos. Dice, mas el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La palabra perseverar, dice, es mantenerse firme, constante. Y si uno persevera, dice, conseguiremos triunfar en lo que nos proponemos y no rendirse ante situaciones. Es cuando uno va, por ejemplo, uno se propone metas, luchas, o donde en lo natural yo me propongo. En esta ocasión podemos ver, por ejemplo, cómo yo miro a alguien donde yo soy capaz a lo mejor de tirar la toalla y no seguir con lo que yo me he propuesto. Es depende de cómo uno mira. Por ejemplo, podemos ver en la palabra del Señor un Saúl rey elegido por Dios. Cuando vino una prueba para el ejército, el que estaba a la cabeza tenía un Dios que podía librarles, un Dios que había abierto el mar donde su pueblo había cruzado. Él sabía, lo sabía, pero cuando vino la prueba, vino un Goliat. Al Goliat le miraba de este tamaño y a Dios le miraba pequeño.
A veces las miradas nuestras veces son así, ante las situaciones de las pruebas. Tenemos a un enemigo tan grande, ya sea tanto hábitos o cosas que en mi personal no puedo vencer a alguien, pero aparece alguien, David. Él cuando lo miró a Goliat, que era pequeño, y vio un Dios tan grande que sabía que él podía vencerlo, porque tenía ese tan ingrediente de fe. Hace un momentito Alberto me acercaba a él y me alegra saludarle, ¿no? Y me dice, ya llevo uno solo. Y entonces me dice, estoy venciendo. Entonces son cosas que uno se propone y entonces agreguemos la fe de que la palabra dice de Dios que somos más que vencedores. Abracemos a la palabra del Señor, agreguémosle fe. Yo sé que estamos llamados a ser un poco más de lo que somos cada uno de nosotros. Por eso todo lo que vamos a decidir hacerlo hoy, me voy a proponer a cambiar en esto, eso repercute en el día de mañana, y eso en lo pasado quedará en lo pasado. Así que, pero eso es lo que tengo que permanecer, perseverar, mantenerme firme en esa decisión que estoy tomando. Porque cada decisión firme que yo voy a tomar va a traer ¿qué? Su fruto, porque voy a salir victorioso, porque no voy a tirar la toalla al primero que cuando me venga ese obstáculo que yo tengo que pasar. Cada día pasamos obstáculos, todos los días pasamos obstáculos, ya sea grande, pequeñito, pero todos los días. Pero ahí tenemos el manual de vida, alguien que nos acompaña todos los días, hay promesas. Nosotros, por eso dice aquí la palabra, más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, que podemos ser libres de todas las cosas que aquí en mi mente no me deja avanzar, no me deja mirar más allá, no me deja, porque a veces estoy con un ojo y no veo, como tengo que tener la visión. Por eso dice la visión del águila, de la libertad, y que persevera en ella. Dice que tenemos que perseverar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? No siendo oidor olvidadizo. Somos muy fácil de olvidar. Escuchamos una palabra, qué guay, qué lindo, qué promesa. Cuando ya estaba en casa, no sé, sabemos, son cosas muy fáciles de dejarlo en el camino o en la mente. No tenemos que ser oidor. Si alguna palabra vino a nuestra vida, abracémosle, oremos para que las cosas puedan cambiar, porque yo sé que tenemos una palabra de promesas, abracemos cada eso, no seamos eso oidor olvidadizo. Estaba escuchando, luego lo vamos a ver, del tema de oidor. Vale, entonces, para poder permanecer en esa palabra, por ejemplo, estaba viendo cuando nuestro Señor Jesús oró, ¿qué es lo que hay un ingrediente que tenemos que agregarle? Juan 17:21. Juan 17:21 dice de esta manera. Es cuando oraba por los discípulos. ¿Sí? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Habla de una unidad, permanecer en la unidad. Por eso se ha dicho que hay un pueblo unido, jamás será ¿qué? Vencido, se dice. Pero un pueblo unido en el amor de Dios, en una unidad. Tenemos ahí al Padre del Espíritu, que es el autor de la palabra. ¿Cómo no vamos a poder permanecerlo en ello? Vamos a salir victoriosos de cualquier situación. Por esa unidad que el Padre estaba pidiendo para los discípulos, también está enmarcado para cada uno de nosotros, para mantenernos en esa unidad, para que todos podamos sentir ese mismo sentir. Cuando uno pasa por una prueba, alguien está sintiendo, qué sé yo, está pasando por tristeza, por poder ir, orar, decirle esas palabras de aliento. Sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Necesitamos
esa unidad. Y esa unidad nos va a unir en el amor del Señor, como iglesia, como familia, como hermano. Ante la ausencia de la unidad, esa siempre ha de traer frustración, sufrimiento a cada uno de nosotros. La ausencia de unidad siempre va a haber ese aislamiento de cada uno de nosotros. Esa ausencia de unidad se ve mucho en las familias. Realmente cuando yo, por ejemplo, trabajaba y con los que son de acá y decían, son 6 hermanos, le preguntaba, ¿qué tal cómo lo han pasado Navidad? Navidad cada uno dice, no, Navidad cada uno en su casa. Pero ¿cómo le digo? ¿Ustedes no son 6 hermanos? ¿No van a la casa de tu madre y comparten ahí un plato de familia, todos ahí entre hermanos? No, no. Cada uno se pasa en su casa. Triste, ¿verdad? Y yo decir, qué pena. Sí, porque había una situación de pelea, X, por eso. A veces pasa. Pero eso es la ausencia de unidad. Y decir uno, es impotencia. A veces uno de no tener ser querido, ¿sabes? Le puede pasar. Pero son cosas que pasan. Esa sería la ausencia de la unidad. Es lo que... A ver, luego vamos a ir en la versión Beleza, segunda de Juan 1, es decir, a ver, vale, en la versión Beleza, vamos a ir, lo vamos a dejar un poco aparte. El tema, por ejemplo, estaba viendo también cómo el enemigo sabe muy bien en cada uno, en nuestro andar, en nuestro diario, dice, lo vamos a ponerlo, lo vamos a colocar en Juan 10:10, porque vemos que si no hay unidad, si no permanecemos en el amor, pero hay otro, el adversario en la que luchamos, en la normal, dice, el ladrón dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice el Señor que yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. La verdad que cuando uno no permanece, se aleja de las cosas del Señor, el enemigo no va a tener compasión de nadie. Como dice ahí, él vino a matar, hurtar y a destruir. Pero ante esa situación también tenemos nosotros la palabra del Señor, que Él ya venció al enemigo. Pero necesitamos que este enemigo que lo tenemos, que a veces suelen encarnarse en nuestra mente, podamos vencerlo, ¿sí? Lucharlo cada día, permaneciendo en las cosas del Padre, en las promesas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y así podemos salir de cada una de pruebas victoriosos. Primera Juan 2:17, por favor. Necesitamos permanecer. Primera Juan 2:17, vamos a leerlo desde el 16. Dice de esta manera la palabra del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Al 17, el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sentimientos, en el cual los deseos de los ojos, dice los deseos de la carne. Realmente a veces nos aferramos a muchas cosas que yo sé que dentro de lo que tenemos, de lo que el Padre nos otorga, son una bendición, sí son una bendición. Tanto aún
la descendencia de nuestra propia genealogía también es una bendición. Pero tenemos esa gran responsabilidad de poder encaminarnos en lo que Dios nos ha entregado, porque también somos cada uno responsables. Entonces, de hacerlos en ellos, que ellos también puedan llevar ese conocimiento del Padre. Ahora, como dice el mundo, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Vayamos a permanecer, como estábamos cantando hace un momento, a sus pies. Cada día, en esa unidad del Padre, para que seamos unos, en cada situación que va a pasar. Pero si permanecemos unidos en la voluntad del Padre, vamos a perdurar, vamos a salir victoriosos. Como dice la palabra, vamos a poder andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Job 22, 28. El tema va a ser que cada decisión que estábamos diciendo que yo pueda tomar, la pueda tomar con fe. Aún me pasaba conmigo mismo. Tal vez el pasar a un lado, cuando predicaba nuestra paternidad, la palabra del Señor nos hace un escáner a cada uno de nosotros. El ver en dónde estoy, en qué estado estoy, o en qué barca he subido, o me estoy bajando, o en qué parte ya estoy yendo. Necesitamos determinarnos de decir en serio, porque si la vida se nos va yendo, dejemos marcado una huella en la tierra, porque hay una palabra, una promesa que nos respalda a cada uno de nosotros de permanecer en lo que hemos aprendido. Porque cada palabra que nos ha sido entregada es algo que va a ser siempre como una aguja que nos va a pinchar. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo empiezas? Pero lindo fuera el tema cuando decir, mira, oh, qué lindo. Porque cada palabra ha de ser respaldado por alguien mayor, por nuestro Padre. Porque no es nuestra palabra, sino es la palabra del Señor, la que tenemos que llevar a aquellos que no lo conocen. Para que esa palabra pueda traer sanidad a aquellos que están enfermos, a traer libertad a aquellos que están esclavizados en diferentes situaciones. Dice la palabra, a ver, Job dice en la BLS, ¿me la puedes poner? Bueno, también luego, determinarás, dice asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Vamos a leer en la BLS. Entonces dice, te irá bien en todo lo que hagas, y tu vida estará siempre iluminada. Dios humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. 22, 28. Entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada. ¿Quién no quiere que le vaya todo bien? ¿A quién no le gusta? ¡Wow! ¡Qué bien! Andar todo el día, como dice, con esa sonrisa para arriba, de oreja a orejas. Como, ¿eh? No es que lo digo, tendríamos que andar así. Te veo siempre contento, ¿qué es lo que tienes? Bueno, a pesar que estoy con pues, arroz con leche, estoy todos los días, pero estoy contento. Pero a veces no pasa eso. Tendríamos que estar. Entonces, ¿por qué? Porque todo me va bien, porque tengo un Dios que me guarda, que me bendice. Pero a veces pasamos pequeñas cosas y digo, ya cambió la cara, ya se nos va abajo. ¿Por qué? Porque generalmente si en caso andamos con esa sonrisa, dice, mira, siempre esta persona la veo alegre, yo quiero ser como él. ¿Qué es lo que tiene que? Entonces, yo sé que la vida no es color de rosa. A veces tropezamos una piedra 2 o 3 veces o volvemos para volver a tropezarnos, pero si la palabra del Señor dice, si determinamos una cosa, abracemos una promesa, yo quiero andar en esta promesa que tú tienes, Padre, yo quiero que esto se pueda materializar, entonces te irá bien en todo lo que hagas.
tu vida siempre estará iluminada, porque la palabra del Señor me dice por dónde tengo que caminar, hacia dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Perseveremos en ella, permanecemos. Por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo, en 1 Timoteo 4:15, por favor. Dice de esta manera, lo vamos a leer desde el 14. Dice, no descuides, dice, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Si la podemos subrayar, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Que no se te olvide tu mente, permanece en ella, permanece en ella, permanece en ella. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice luego a todos. Entonces, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si permanecemos, como el apóstol Pablo decía, yo sé que las cosas van a cambiar, cambian, porque es una palabra, ha sido dada en ese tiempo para Timoteo y ahora es para este tiempo, para que podamos andar en ellas. Ocupamos de esas cosas. En Filipenses 2:16, por favor. Por eso le decía a Timoteo, yo sé que, vos le decía, no escuches el don que hay en ti o los talentos en cada uno que Dios ha puesto. Tanto a uno le es más fácil entrar a la gente, a uno le es más fácil abrirse o romper el hielo, pero la tenemos que, algunos, yo me acuerdo, para perder el miedo, por ejemplo, en Sucre, nos hacía un grupo entre jóvenes, vamos a perder el miedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a vender unas rosas. Realmente salir al centro de la ciudad y ofrecerles a una pareja una rosa, a ver, es que cómo le digo, cómo le entro, es que claro, ¿qué me van a decir la gente? ¿Qué me van a decir? Es que, realmente hay algunos les es más fácil romper el hielo y quitarse ese miedo. Yo sé que dentro de ello hay ese talento, ese don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La tenemos que romper en beneficio del Padre, trayendo una palabra de sanidad, para traer una oración a aquel necesitado. Dice Filipenses 2:16, dice, en la NTV, ¿me lo puedes poner, por favor? Dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día en que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que que mi trabajo no fue inútil. Aférrense a la palabra de vida. Aferrémonos a la palabra de vida. El tema, yo creo que dice, entonces el día cuando Cristo vuelva me sentí orgulloso de no haber corrido. Lindo fuera correr la palabra o ir a pasitos la palabra del Señor. Y entonces cuando yo miraba esto decía, de correr, lindo fuera que corríamos, pero con ese permanecer, con ese pensamiento madurado, transformado, con ese pensamiento de poder llegar a la gente aprovechando bien el tiempo. Pero a veces vemos que cuando vemos los asientos ya ausentes, o qué es lo que ha pasado, y entonces algo no está funcionando, o algo no está haciendo bien, o no estamos haciendo bien. Necesitamos que la gente ahí pueda conocer esta palabra. Entonces puedo decir, sí he corrido, que mi trabajo no fue inútil. Puedo decir,
Pero de lo contrario, va a ser triste para cada uno de nosotros. Eso como justamente me viene a la mente, como decía, va a ser el título del pastor, una generación sin rostro. Necesitamos colocar a esa generación ese rostro. Por medio de cada uno de nosotros la tiene que llegar. Pero el de poder permanecer, Jeremías 15:16, ¿qué es lo que? Jeremías 15:16, no os quiero cansar mucho, ya terminamos. Jeremías 15:16 dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra? ¿Se acuerdan en ese momento cuando estábamos diciendo no simplemente ser un oidor olvidadizo? A veces somos fáciles de oír y olvidar las cosas. Dice la palabra, si fueran halladas tus palabras, ¿y qué? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre, tu propósito se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces simplemente va a ser una palabra donde yo no simplemente tengo que oírla, sino tengo que comérmela. Es cuando uno, ¿qué es lo que hace cuando uno come? No es lo primero que uno, cuando ve algo escrito, algo, la primera que lo hace, saca un pedacito y la saborea, ¿sí o no? No es que la agarra, boom, no. La tenemos, hay una palabra que nos ha sido entregada, o un versículo que me llama la atención, pues vamos a casa, comámoslo, saquemos el significado. Veo esta promesa del Padre, yo necesito esto para mí, para mi familia, yo necesito esta palabra. Ya me la tengo que comer, me la tengo que hacérmelo mía. Dice, fueron allá tus palabras, yo las comí. Ahora, y tu palabra fue por gozo, por alegría en mi corazón. Esa palabra va a transformar mi vida, va a traer gozo, va a traer paz, va a traer sanidad, porque es una palabra de vida. No es una palabra que, no siendo eso, oidor olvidadizo. Y esa palabra que dice, traerá alegría en mi corazón, porque tu propósito se invocó sobre mí, oh Jehová, de los dioses de ejércitos. Entonces ya no vamos a ser ese oidor, simplemente oidores de la palabra, sino convirtámonos, como dice la palabra del Señor, en hacedores de la palabra del Señor. Comámoslo. Como decía el salmista, a ver, el Salmo 119, 103, por favor. ¿Cómo le fue a los que permanecen en esa palabra? Es la que tiene que... 119, 103, dice de esta manera. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Miel, figura de qué? De la revelación. Si yo voy a comer la palabra, seguro que voy a encontrar una revelación para mi vida. Una revelación de verdad, wow, ¿en qué lo miraba esa palabra de esta manera? Claro, porque yo lo estoy masticando, estoy saboreando la palabra, me estoy haciendo hacedor de ella. Pero ahora es lo que tengo que colocarlo, ¿qué? En práctica. Eso es lo que va a cambiar mi vida y asimismo entregar esa palabra a aquel necesitado. El Salmo 119, 162, por favor. Dice de esta manera: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Pero pónmelo en otra versión, no la anoté la versión. Ponle en la BLS, por favor, a ver. La BLS.
162, sí. Dice, ella me hace más feliz que si encontrara, ¿qué? Un tesoro. No sé en qué versión está, dice, pero créame. Dice, me regocijo en tu palabra. Dice, con el pan que hay muchos pocos. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Entonces, si eso, comer la palabra del Señor, va a ser como ese gran tesoro que puede encontrar, ahí ese tesoro escondido para nuestra vida. Ahora, esa palabra, ese tesoro a nuestra vida, como dije en un momento, va a traer sanidad, va a traer libertad, va a traer gozo, revelación a nuestra vida. Porque dice la palabra del Señor, porque permanecemos ahí a la palabra del Señor, unidos hacia Él. Porque dice la palabra del Señor, porque dice su palabra va a permanecer siempre. Pero todo lo que ve, por ejemplo, todo lo que hay debajo del cielo es inestable, ¿sí o no? Por ejemplo, es inestable en el sentido, las personas que uno puede conocer o amigos pueden ser inestables, sí. O la empresa que uno puede tener es inestable. Pero la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Para siempre. Y ahora vamos a ver toda esa palabra del Señor en lo que yo he comido. Eso ha de ser en lo que yo he permanecido. Eso va a crear, como en otra figura, yéndolo, pero no quiero entrar a ello, a crear raíces. Y todo raíz o todo árbol que lleva raíz tiene su ¿qué? Su fruto. Y todo permanecido aquello a Cristo. Y dice en una parte de la palabra, Señor, y si todos permanecemos unidos a Él, llevaremos fruto. Ya es otro tema. Pero necesitamos permanecer en aquella, comer la palabra del Padre. Y esa misma palabra en cada uno va a dar su fruto. Su fruto en el sentido, voy a poder ver a una oración respondida, a una petición respondida, porque me he aferrado a la palabra del Señor, porque ha crecido mi fe, porque mi fe es la que tengo que alimentar. Necesitamos permanecer en cada palabra. Amén. Bueno, vamos a hacer un ojito, vamos a dar gracias. Padre, queremos darte las gracias. Primeramente pedirte perdón, Señor. Tal vez no hemos permanecido en la palabra que tú nos entregaste, en la promesa que tú nos entregaste. Hemos sido oidor olvidadizo. Pero ayúdanos, Señor, danos esa sabiduría, ese entendimiento, más fe, Señor, para poder abrazar cada palabra, para poder transitar sobre ella. Que a través de, Señor, permanecer en tu palabra voy a poder vencer, Señor, a esos enemigos como David, Señor. Pero veíamos a un Saúl que miraba a un Dios pequeño, y a un Goliat gigante. Pero si estamos contigo, somos, dice la palabra, Señor, más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a permanecer en cada palabra, a abrazar cada palabra que tú has dado a cada uno de nosotros. Nos has entregado el manual de vida. Padre, ayúdanos a manifestar tu propósito, tu nombre, Señor, a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a materializar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y asimismo, Señor, ayúdanos a impartir tu palabra para que podamos dar el fruto que tenemos que dar, Padre. Permanecidos a ti, unidos a ti, Padre. Gracias por ese gran amor. Gracias por lo que tú nos enseñas cada día. Gracias por esta vida. Te damos toda la gloria
toda la honra. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones.